Giuseppe, ¿tienes presentación? Sí, su merced. Vale, Entonces, ya te voy a pasar entonces para que compartas pantalla, ¿listo? sí, su merced. ¿Listo, Giuseppe? ¿Dónde está la opción? Es que yo siempre he usado más Google, Google Chrome. En el Entonces, no sé. centro dice compartir pantalla, justo en el centro de la pantalla. Creo que es Share, la Ajá, verde. share, Screen. ah, listo, Share screen. listo. ¿listo? Vale. ¿Alcanzan a ver? Sí, señor. Listo. Listo, Giuseppe. Muy buenas tardes, muy buenas noches a todos. Mi nombre es Carlos Giuseppe Díaz. Pues voy a hacer una pequeña presentación de quién soy, más o menos para que tengan en cuenta lo que... Bueno, entonces soy un tecnólogo graduado de la Universidad Distrital. Pues desde que estaba haciendo mis pasantías las hice en el Consejo de Bogotá, y cuando hice mis pasantías en el Consejo de Bogotá, pues afortunadamente pues en ese momento de manera casual estaban haciendo las discusiones del POT de Peñalosa en el año 2018. Entonces, pues lo que hice fue capacitarme en todas las cuestiones del POT, tanto a niveles de reglamentación como de derechos humanos en relaciones a territorio, y se hizo, digamos, una serie de acciones populares, para poder derogar el POT. De hecho, una de las acciones populares con las cuales se pudieron derogar el POT fue una acción que se hizo con el proyecto de Alameda Entre Parques, un plan parcial, el cual se logró tumbar. Y en ese entonces, digamos, yo estaba trabajando con la UAN de María Fernanda Rojas, la cual en ese momento estaba en contra totalmente del POT, del cual se estaba planteando por Peñalosa, y el cual se halló todas las sustentaciones técnicas, jurídicas y hasta éticas de por qué era inviable ese POT. También he trabajado con la UTL de María José Pizarro, asesorando en las cuestiones, sobre todo también con el PEN, que es el plan especial del centro, que es el que creo que es el que más los perjudica a sus mercedes, que es con relación a todo lo que es el plan del centro y cómo se va supuestamente a recuperar el centro, pero realmente es un plan de alta gentrificación sobre todo lo demás. ¿Sí me han escuchado hasta el momento, perdón? Sí, Giuseppe. Ah, listo. Bueno, sus mercedes, pues mi presentación va a ser sobre todo sobre explicar qué son los tratamientos urbanísticos, pero de cierta manera voy a explicar en lo más básico, o sea, buscar la manera más digerible posible de en qué consiste lo que es los planes de desarrollo urbano, de cómo se plantea, digamos, sí, los POT, los planes de ordenamiento territorial y de dónde vienen. Pues de hecho, eh, el contexto general, pues es un plan de territorial, es como un plan que se establece para cómo desarrollarse la ciudad de acuerdo a ciertos tipos de necesidades que tenga esa ciudad. De hecho, cada POT o cada plan se establece para un periodo de más o menos de 12 años. Lo que sucede es que las dinámicas de los propios territorios, las dinámicas tanto socioambientales, políticas, económicas, hacen que ese tipo de planes no se desarrollen a totalidad, y sobre todo en una sociedad que estaba muy basada en el voluntarismo, como pasa con nuestra sociedad bogotana y con nuestra sociedad colombiana. De hecho, la mayoría de los POT nacieron de países donde eran sistemas altamente centralizados, como pueden ser la Unión Soviética o en su tiempo lo que fue la Francia napolitana, donde surgieron los primeros POTs y donde prácticamente se establecían ya planes de desarrollo generales y que prácticamente todos cumplían. De hecho, en Bogotá, pues lo que se ha intentado en Colombia es crear una normativa para poder ordenar y evitar que el caos se comience a incrementar a nivel territorial. De hecho, entre las partes, pues para hacerles como una especie también de introducción, se contempló entre la Declaración de los Derechos Humanos el derecho a la vivienda y el derecho al territorio,
y el derecho de la familia, donde serán prácticamente cómo se debería desarrollar el ser humano en una cuestión mucho más integral. Entonces en pocas palabras, el POT reúne son herramientas científicas, tecnológicas, legales y económicas de las cuales buscan desarrollar una ciudad de acuerdo a las necesidades que tenga esta y su comunidad. Eso se diría en términos no románticos, pero en términos mucho más precisos. Pero casi siempre terminan siendo más que todo de intereses económicos, como les voy a exponer siguientemente. Entonces, ¿cuáles son los criterios cuando se desarrollan un POT o un plan de desarrollo? Primero, tiene que establecerse 3 tipos de desarrollo. Establecer qué es el desarrollo social, el desarrollo económico y el desarrollo ambiental. Entonces, se busca que sea un desarrollo, eso se busca primero una sustentabilidad sobre una ciudad. Después, se buscaría que sean técnicamente posibles, ambientalmente adaptables, socialmente aceptables y económicamente viables. Eso sería como el gran englobe de cómo se buscaría crear un plan de desarrollo. Después, pues se miran los modelos de análisis urbano regional. Entonces, hay un modelo que se llama el modelo de distribución y se mira sobre todo qué es cómo se va desarrollando la ciudad y se va mirando los puntos de concéntricos. Entonces se busca que, digamos, el asentamiento de primer orden sería el casco urbano, los de mediano orden serían, digamos, centros periféricos, que es donde, digamos, y finalmente serían los de orden inferior, sería, digamos, puntos de suministración. De hecho, eso buscaría, entonces, dependiendo de qué tipo de servicio. Entonces, ¿qué puede ser, digamos, y eso es lo que después les explicaré qué es lo que son los equipamientos, que es un equipamiento estructural y un equipamiento de proximidad. Y sobre todo esto nació en 1965 con la distribución de Hiroshima y los asentamientos de cómo se comenzaron a establecer, digamos, todos los planes de desarrollo. Y se establecen 2 tipos de análisis. Existen 2. El análisis estructural, el que busca entender a nivel estructural cómo funciona la ciudad, y en análisis particular, donde se busca ver cada asentamiento, entender cuáles son las necesidades de ese asentamiento y cómo se puede estar desarrollando el asentamiento. Entonces, en ese caso hay 2 tipos de modelos de modelos de desarrollo. El modelo concentrado, que es el modelo que casi todos conocemos de Bogotá, que es un modelo donde se busca, digamos, que se vaya hacia el norte o sur o sea, en el caso de otras ciudades, donde es la mayor punto de actividad, tanto económica, cultural, social y demás. O sistemas monocéntricos, que es, digamos, ya cuando la ciudad crece demasiado, entonces se crean pequeños núcleos de concentración de poder y donde siempre se va a buscar hacia un nuevo punto. De hecho, Bogotá es un sistema que a veces en ciertos puntos son concentrados, pero casi siempre es hacia un monocéntrico, o sea que el mayor punto de desarrollo es el centro o el norte, mientras que lo que es el oriente, el suroriente o el suroccidente suelen ser mucho más, perdón, el occidente suelen ser mucho más, menos dados al desarrollo. Y el sistema policéntrico, que prácticamente los únicos que desarrollan mucho este sistema fueron las ciudades de tipo soviético, perdón por estar mencionando mucho los soviéticos, pero en ese caso ellos tuvieron muy buenos desarrollos, era buscar una distribución mucho más homogénea, o sea, que digamos que en una ciudad no fuese totalmente todos sus centros, tanto culturales, sociales y demás, fueran basados en un centro de desarrollo, sino que se distribuían, y eso era por 2 motivos. El primero, porque su modelo ideológico se basaba en intentar distribuir los recursos, y segundo, porque como Rusia y sobre todo de muchas zonas sufrieron grandes conflictos, tanto la Primera y Segunda Guerra Mundial, pues eso evitaba que, digamos, si en el caso que hubiera un tipo de bombardeo en un solo punto concentral, pues dañaba toda la cuestión de la ciudad. En cambio, cuando se creaban sistemas distribuidos, se evitaba que hubieran problemas de ese tipo de orden. Por eso es que, digamos, las ciudades de hecho, por eso es que actualmente, pues para más o menos contextualizarlos, invadir una ciudad como Kiev, que fue una ciudad ucraniana en la época soviética, es muy complicado, pues porque prácticamente no tiene un centro, sino que está distribuido en varios puntos, y eso no genera un punto, digamos, en el caso de Bogotá, que Bogotá solamente sería tomarse el Palacio de Justicia, perdón por hacer este tipo como ejemplificaciones para que sean más entendibles, y desde ahí ya pare de contar la ciudad. En cambio, esos modelos se establecían en eso y sobre todo sobre su modelo de desarrollo. Por eso, digamos,
en Rusia, y sobre todo en esos modelos de esa época, se basaban sobre todo en sistemas de alimentación subterráneos, en sistemas de equipamiento que se fuesen distribuidos en toda la ciudad y que la ciudad no colapsara por sí misma. Ya para entrar, vamos a hablar de los trazados, que digamos es como lo que siempre cuando llega uno a tocar los temas del POT, pero entonces las personas preguntan, ¿pero qué es un trazado simple, un trazado especial? Lo que es algo muy esencial, es cómo se trazan las calles. Es simplemente eso. Y existen sistemas de trazados de ciudad planificada y no planificada. Entonces, ¿qué es un trazado regular? Un trazado regular es que sea un sistema de cuadrícula, el que casi siempre vemos en el centro, que es calle y carrera, pues prácticamente. El trazado especial es que tiene ciertas formas donde ya se entra lo que es la diagonal y transversal, donde entran puntos de concentración que sean, digamos, en este caso, los romboy o glorietas, y prácticamente son muy desarrollados y sobre todo se desarrollaron en el siglo XVIII y XIX, que eran donde más les gustaba desarrollar ese tipo de trazado. En cambio, digamos, el trazado regular es el que siempre existió y el que el mayor puente tiene muchas más ventajas a nivel de organización porque es fácil de entender. Ya sigue los trazados de una ciudad planificada, que digamos, ¿qué pasa? Que es un trazado de una ciudad no planificada. Es prácticamente un trazado donde la misma comunidad a nivel de niveles, ¿cómo se puede decir? Autos construidos fueron desarrollando la ciudad de acuerdo a las necesidades. De hecho, muchas de las ciudades medievales están basadas en ese modelo, que la misma comunidad crean sus guetos, crean sus clanes, crean sus familias de acuerdo a las necesidades de los clanes, sigan desarrollando los barrios. Está primero el trazado orgánico simple, que es lo que conocemos como lo que son barrios sencillos, como lo que puede ser en el Patio Bonito, zonas que son, digamos, que se han desarrollando y son trazados que son muy simples y se van configurando de acuerdo al territorio. Y el trazado por agrupación TPA, que es el trazado mucho más... Ah, perdón, me estoy adelantando. Estos trazados siguen siendo de ciudad planificada, entonces el trazado simple es que es un trazado donde se desarrolla de acuerdo al terreno. El trazado por agrupaciones que buscan nodos de desarrollo, que digamos lo que estaba explicando de las concentraciones de económicas, que busca de acuerdo a ese punto desarrollar todo un modelo de ciudad, lo que lo conocemos como un plan parcial o digamos un plan de desarrollo. Y un trazado no residencial, digamos, son como centros comerciales, grandes industrias, lo que son el aeropuerto, que donde se traza de la manera que tiene, que está basado sobre una actividad económica, pero no es residencial. Ya lo que continúan son ya, realmente ya sí lo que siguen los trazados de una ciudad no planificada, que sigue el trazado regular complejo, que es lo que yo estaba comentando, que es como lo que pasa en Patio Bonito, en Bosa, en Fontibón, que son los trazados que uno conoce. ¿Y cuál es la diferencia entre este trazado y el trazado que estamos mencionando más arriba, que también es muy similar? Es que no fue planificado por una entidad, sino que la misma comunidad lo desarrolló. Entonces, ¿qué dificultades posee ese tipo de trazados? Primero, que la gente busca es aprovechar la mayor cantidad de espacio posible y no proyecta cuestiones a futuro. Entonces, digamos, en el caso de Patio Bonito, que las calles están muy entrecerradas, y la edificación es muy alta, entonces lo que genera son zonas de sombra o zonas de donde hay mucha aglomeración de personas, pero muy poco tránsito. O el trazado orgánico complejo, que digamos lo que vemos prácticamente todo lo que es por Ciudad Bolívar o sobre la zona montañosa, que es lo que pasa, digamos, para más o menos entenderlo, como lo que pasa en los tanques arriba en Ciudad Bolívar, es que se desarrolla como en formas de caracol de acuerdo a la formación del terreno y se adaptando el trazado de acuerdo al terreno. Entonces, a veces, digamos, uno en ese tipo de trazados tienen ciertas dificultades porque uno no comprende muy bien cómo se está desarrollando el lugar y para buscarse una dirección, pues tiene sus complejidades, pero prácticamente es por las mismas necesidades de la comunidad y menos al tener, digamos, el apoyo estatal o técnico de alguien que pueda ayudarlas a desarrollar ese tipo de territorios. Y para más o menos para que la gente entienda, digamos, existe los sistemas viales que van desde lo que es una vía, desde lo que es lo más arterial, que digamos lo más importante, que va desde una vía expresa que va con una titularidad de B1 a B2
AB3, perdón, que es, digamos, son las grandes avenidas. Entonces, la vía expresa, digamos, es la vía que es, puede ser, digamos, en Bogotá no existe, pero digamos son las vías que son subterráneas de 8 o 9 carriles y que van en un solo sentido que piensan conectar norte y sur. La avenida principal, que es lo que ya sí conocemos, que son como la avenida 30, la avenida NQS, donde se plantea, digamos, tener una gran densidad. Después sigue la vía intermedia, que son las vías de 2 o 3 carriles, que son como vías que son de nivel arterial, o sea, el mismo nombre lo dice, que es como para alimentar localidades. Después sigue la vía intermedia, que es un poco más pequeña. Finalmente sigue la vía colectora, que es como una alameda o un bulevar, que siguen teniendo una importancia, pero no, ya no de una manera tan trascendental como puede ser una bulevar o una vía principal y una vía de destino, que es prácticamente lo que conocemos como la calle, que son las vías más sencillas. Después de esto, pues sigue que son las tipologías. Las tipologías son cosas que cuando nos muestran el podio, uno dice qué locura que será una tipología tal o una, y simplemente es qué tipo de edificio es el que está teniendo y que está mostrando ahí en el mapa. Entonces, digamos, dicen tipología residencial con antejardín. Entonces, lo que hacen es simplificarle los nombres, pero la persona que desconoce la ley o perdón, desconozca la normativa, pues dicen, pero entonces ¿esto qué es? Me están hablando en chino un TPA o no sé qué serán, pues prácticamente simplemente es qué tipo de edificio es. Entonces están las topologías residenciales. La fundacional es donde se encuentran los cascos urbanos, o sea, prácticamente los barrios antiguos, que son esas casas comunales de 8 o 9 familias, donde todo el mundo se reúne y está basada sobre una plaza principal. El loteo sin antejardín es el más común que hay en Bogotá, que son los barrios populares como Patio Bonito, como Bosa de Libertad, como Bosa La Estancia, como son los que no tienen arte en jardines y lo que buscan es crecer a lo alto. Loteo con arte en jardín, digamos, en este caso sería como lo que es Mandalay o Teusaquillo. sí, Teusaquillo. Unifamiliar para en serie es como lo que pasa, lo que es por todo lo que es estas casas antiguas de Chapinero, y unifamiliar aislada, que es el modelo suburbano, no sé dónde allá, digamos, que solamente sea el arte de jardín, un barrio basado en arte de jardines, que es como ese tipo de casa suburbana que es muy americana, no sé si en Bogotá allá, no tengo conocimiento, pero sí es ese tipo de vivienda, que es un arte de jardín, y en el centro está la casa. Ya lo que son torres, digamos, son los torres continuas, que son torres continuas, ahí mismo lo dice el nombre, torre con aislamiento. De hecho, lo que sucede mucho de acuerdo a la norma sismo resistente es que, es que los edificios tienen que estar separados por cuestiones de sísmicas, sobre todo por dos cuestiones. Cuando los edificios chocan entre sí, al estar pegados, a veces hay pisos más altos que otros y lo que generan son como un efecto de cizalla y cortan el edificio. Por eso es que se busca que los edificios cuando se construyen a alta densidad estén aislados más o menos un 1% entre edificios para evitar ese tipo de situaciones. Torre con plataforma. Torre con plataforma, si han visto lo que es el Centro Internacional, en el centro, es una torre con plataforma que digamos, y sobre todo era un modelo muy basado en en el siglo XX, donde se pensaba crear un edificio ciudad, que era prácticamente dar todos los equipamientos y servicios cerca a ese edificio, y eso era de hecho, por eso es que me gusta mucho ese tipo de edificio, que es donde se, digamos, lo que es el Centro Internacional, donde usted pasa que por la parte de abajo son las zonas comerciales, digamos, centros comerciales, hay servicios también de jardines, también hay servicios de comedores y demás, y ya la parte de arriba, pues es prácticamente lo que es el edificio en sí, de hecho también es lo que es lo que se llama urbanismo integral. Conjunto residencial de manzana, este modelo es el modelo que más se manejaba, de hecho es como vemos la supermanzana 5, la supermanzana 6 de Kennedy, que de hecho ese modelo que son torres de 5 o 6 pisos, que están muy conectadas a nivel peatonal y que prácticamente buscaban tener servicios y suministros, que es lo que digamos, era muy basado en el modelo soviético, por eso, digamos, las supermanzanas tenían cerca escuelas, tenían cerca el hospital de Kennedy, porque estaba planificado de acuerdo a un modelo de desarrollo mucho más integral,
donde a pesar de que no tuviera todo tan cerca, tuviera una proximidad. De hecho, lo que supuestamente quiere plantear Claudia con este nuevo POT es lo de la ciudad de los 30 minutos. Pero ahorita les voy a explicar por qué no es posible de acuerdo al modelo que estaba planteando Claudia con este POT. Y el conjunto residencial, que es el que vemos actualmente, que es, digamos, son edificios, son una red de edificios de 8 o 9 pisos que están encerrados, pero prácticamente solamente están enfocados para que la gente entre a salir a trabajar, llegue y se acueste. Es lo que yo llamo, lo que se llama, lo que suelo llamar ciudad dormitorio, que son solamente edificios que tienen hartos parqueaderos. Si tienen parqueaderos, tienen una pequeña zona verde, una pequeña zona de hacer, digamos, no es salón comunal, sino como es en propiedad vertical, eso tiene otro nombre. Contexto comunal, no. O sea, un salón comunal tiene una especie para hacer reuniones, pero no tienen ni cerca hospitales, tienen problemas de equipamientos culturales. Equipamientos culturales son edificios enfocados a servir un fin o un servicio para la comunidad. Ya las topologías no residenciales, pues están lo que son dotacionales, que son lo que yo estaba llamando equipamientos, que es una dotación, digamos, un edificio enfocado para educación, un edificio enfocado para salud, un edificio enfocado para cultural y para social. Y estos son los que supuestamente son los que deben garantizar los servicios públicos y los derechos sobre la ciudadanía. ¿Qué es lo que suele pasar en Bogotá? Esta mayoría de edificios suelen estar solamente concentrados en las zonas de mayor enfocación económica, y este tipo de edificios suelen, digamos, la comunidad en sí, o sea, la mayoría de la población no tiene accesibilidad a ese tipo de servicios. Entonces, ¿qué es lo que suelen hacer o lo que ha ido diciendo la comunidad es, o a veces las instituciones, es crear una dotacional de composición aislada, que digamos son varias de varios predios, están distribuidos y solamente son pequeños edificios. O una dotacional que es extendida, que la extendida es supuestamente lo que es un gran hospital, o lo que es la Universidad Nacional, que la Universidad Nacional es una red de edificios gigantes basados en una ciudad universitaria para hacer un servicio a la comunidad. Después sigue las topologías no residenciales. Entonces, ¿qué sigue? Digamos, una industria, unas bodegas, un complejo empresarial, que es como lo que se está viendo en esta parte, que va, digamos, desde la industria al complejo residencial, y lo que es ¿Se alcanza a ver mi puntero? Sí, Giuseppe. Listo. Y lo que es la cuestión de comercio. Y lo que estaba mencionando es lo que es los dotacionales, que va desde la gran manzana de dotación, como puede ser un gran hospital como el San Juan de Dios, o una universidad como la Universidad Nacional, y va bajando hasta un nivel mucho más pequeño, que es la que, digamos, como la pequeña escuela, el CAI, que son dotaciones mucho más pequeñas, que apenas sirven servicios muy básicos con la comunidad, pero no ayudan a solventar sus problemas. Entonces, ya hablando de clasificación de equipos, siguen lo que son educación, salud, cultura, integración social, recreativos, deportivos, participativos y abastecimiento. Educación, ya todo el mundo lo conoce, que son universidades, escuelas. Salud igualmente. Cultura pueden ser varios, o sea, puede ser un cine, o sea, una cinemateca, puede ser un teatro, puede ser una galería, puede ser una casa cultural. De integración social, digamos, son ya Casa de la Mujer, casas de integración social, casas de participación, donde se busca que la comunidad comience a desarrollar ciertos proyectos, los recreativos, deportivos, que pueden ser coliseos, pueden ser parques participativos, que digamos ya son las alcaldías, y abastecimiento, que son, digamos, por abastos. De hecho, en otros modelos se consideraría que la empresa es un equipamiento, porque lo que busca es dar un empleo. Acá en este tipo de tipología, acá no existe o sea, acá en Colombia no existe, digamos, que una empresa o este tipo sean un equipamiento, sino más bien sean una necesidad propiamente dada por el mercado, lo cual lo que genera es el desequilibrio urbanístico en la ciudad, porque prácticamente
buscan que la mayoría de la ciudad, de todo lo que es las empresas estén ubicadas hacia un punto que es el norte, y la mayoría de gente lo que tenga que irse a dormir a sus habitaciones, y es por una cuestión de cuestiones sociales. De hecho, existen los equipamientos sociales básicos y equipamientos especiales. ¿Cuáles son? Que son los recintos feriales y de cultos, que es un equipamiento de culto o una iglesia. Y ya vamos para los usos de suelo. Entonces, ¿qué pasa antiguamente cómo se manejaban los usos de suelo? Digamos, antes del primer POT, que es el del 2004, lo que se hacía era, se veía de acuerdo a un uso específico para cada terreno. Entonces cada casa tenía un uso específico y todo el barrio tenía un uso específico, si era residencial, si era industrial, si era comercial. Pero ¿qué pasa desde el POT de Peñalosa? Y también ahorita lo maneja Claudia. Claudia lo que hace es mezclar los usos del suelo. Entonces busca que primero exista un uso principal y después un uso complementario. ¿Qué significa un uso complementario? Un uso secundario. Entonces, digamos, un uso principal, residencial. Entonces todo el barrio antiguamente tenía que ser residencial. Ahorita, ¿qué pasa? Pues que la mayoría del porcentaje del suelo tiene que ser residencial y se le digamos un 10, un 20% para que ya comience a suplir servicios comerciales, de equipamiento o de industria. De hecho, para residencial solo se permitiría pequeña industria, que es una industria artesanal. Ya lo que es actividad múltiple, que es, digamos, donde se ve afectado tanto la comunidad del Amparo o, digamos, de la UPC Corabastos, como también de lo que es el San Bernardo y parte de las cruces, que lo que van a buscar es mezclar todos los usos de suelo. Entonces, va a haber la misma cantidad de uso para comercial, para residencial, para dotacional y para industrial. En el caso dotacional es que la mayoría del suelo sea dotacional. En este caso, ¿dónde se podría ver mucho esto? En las cruces. En las cruces, digamos, como está cerca del cancerológico, está cerca la que es el San Juan de Dios, pues prácticamente casi la mayoría del suelo de esa parte es de uso, aparte del, de la, de la Universidad Uniminuto y las iglesias que están alrededor, la mayoría del suelo es uso dotacional, pero y la cuestión residencial está más basada en la cuestión de conservación de patrimonio. Entonces, en ese tipo de casos, cuando le dicen ARR, entonces actividad residencial, o AMM, actividad múltiple, o AD, que es dotacional e industrial, para que más o menos ya lo entiendan. Y vamos al tema propiamente que nos toca, que son los tratamientos urbanísticos. ¿Qué es los tratamientos urbanísticos? Después de plantearse todo lo que yo estaba comentando, ya se llega, digamos, a establecer y se materializa lo que son los planes de desarrollo. Entonces, ¿cómo se materializa? Se crea, digamos, un uso del suelo, ya se estableció el uso del suelo, ya se estableció la trazabilidad del suelo, ya se estableció la tipología del suelo. Entonces, ¿qué se llega en ese momento? Se llega en ese momento a establecer que ese suelo tiene un uso en específico y que se le puede hacer unos cambios o no se le puede hacer unos cambios de acuerdo a unas cosas. Primero, que si ya tiene una propiedad o si ya tuvo un uso anterior o si tiene un tipo de conservación, porque digamos las tipologías de conservación, uno tiene que conservar exactamente como fue diseñado en su tiempo porque es un patrimonio. Y en este caso, pues ya entramos lo que son conservación. De hecho, la mayoría de lo que es las cruces se busca que sea conservación, pero hay dos tipos de conservación en los cuales actualmente este POT no menciona, que son conservación integral y conservación de contexto. ¿Qué es la conservación integral? La conservación integral es que tiene que quedar exactamente el edificio como estaba diseñado. ¿Y qué es la conservación de contexto? Lo que suele suceder mucho con las cruces, que digamos que la fachada externa es exactamente igual como se diseñó, pero internamente ya tiene otros tipos de modificaciones. Entonces, entonces lo único que buscan conservar es la fachada. Consolidación es que el barrio quede exactamente igual como se había desarrollado. Entonces, está la consolidación básica y la consolidación de norma original, que es mantenerlo más o menos estable, que más o menos se les da hasta 5 o 6 pisos de construcción a ciertas lotes, y una consolidación máxima que permite un máximo hasta de 8 pisos. El mejoramiento integral.
ahí ya comienza a ser la situación. El mejoramiento integral se supone que es el mejoramiento de un barrio, de acuerdo a que si tiene ciertas deficiencias, o sea, que esté despavimentado, que tenga problemas de servicios públicos, que tenga problemas de seguridad o que tenga problemas de accesibilidad, digamos, por la misma trazabilidad, pues, del barrio, pues, evite, digamos, que haya mucho embotellamiento. Entonces, lo que busca este tratamiento es mejorar ciertas zonas y dejarlas a un nivel básico de servicios para que todos tengan un cierto de desarrollo. Después, ¿qué sigue? La renovación urbana. ¿Qué es la renovación urbana y por qué es el tema más delicado en el cual se está tratando este POT? La renovación urbana se basa en dos cuestiones y voy a adelantar un poco para que más o menos lo entiendan. Hay dos cuestiones. Hay algo que se llama revitalización y el otro se llama renovación. Revitalización es, digamos, digamos que el barrio quede con exactamente igual, pero se les mejora ciertas cosas digamos, de las fachadas, de la transitibilidad, para darle una nueva vida a ese barrio. Entonces, digamos, no es que lo queremos volver peatonal, con bicicarriles y demás, y mejorar toda la fachada de las cruces, que es lo que supuestamente se está planteando con el PEN para las cruces. Y está bien. Y está la renovación, que es como el tema más delicado, sobre todo lo vemos en el caso de la UPZ Corabastos. ¿Qué sucede con eso? ¿Qué dicen? Es que se generan varias causales para definir una renovación. Que esté cerca a vías principales, que esté cerca al metro, que tenga problemas sociales y culturales y que prácticamente pues que tenga, ¿qué tocaría hacer entonces según ellos? Que es prácticamente coger todo el barrio, darles, digamos, licenciamiento, darles una opción de compra para que las constructoras puedan comprar esos barrios. Se les da la opción de que la gente pueda comprar esos barrios, en el caso que no pueda comprar la gente o sea, en el caso que la constructora no pueda comprarles la vivienda porque la misma comuna no quiera irse, y digamos que ya se haya comprado más del 50% de una manzana, se les da la potestad para que el Estado pueda sacar a las personas y prácticamente crear un nuevo proyecto, o sea, demoler todo el barrio y construir desde ahí a una efectividad. Eso es la renovación. Lo que pasa es que con este POT, y ese es como la trampilla que tiene este POT, es que mezclan revitalización con renovación y los mezclan en un solo paquete. Entonces, pues, digamos, acá existen varios tipos de renovación, que es R1, que es cercanas a corredores de sistemas masivos, RM1, que son cercanos al metro, RU2, que es redensificación, que es, o sea, demoler totalmente, construir alta densidad. De hecho, estos tres son prácticamente son los de renovación para demoler y escalar, digamos, porque esté cerca al metro, entonces hay gente que dice que por el sonido, por cuestiones de eso, entonces que lo mejor que tendrían que hacer para eso es demoler lo que esté cercano al metro y construir alta densidad, que es lo que suele pasar con la parte sobre todo de, de Villa de la Torre, que son partes de Villa de la Torre que prácticamente aparece en el POT que tiene que ser demolido digamos, para una gran densificación. Renovación por desarrollo y renovación por sectores industriales. Este es, digamos, que se coja una industria que ya no esté siendo usada, se demuela y se vuelve a construir unos edificios. Y por desarrollo es que prácticamente es donde entraría, digamos, mejorar ciertas condiciones del lugar, pero no demolerlo todo, pero igualmente lo que genera, digamos, que sobre todo lo que va a pasar con Zona de las Cruces, es que se aumente el precio del valor de la propiedad y por ende suba el valor de los impuestos y pueda perjudicar a las personas. Y ya lo que es desarrollo es, digamos, escoger lotes y desarrollar un plan de vivienda a gran escala, como suele pasar, digamos, con Lagos del Tunjuelo, que es, digamos, era una zona de antiguas escombreras y antiguas minas de extracción de arcilla y de material de grava. Lo que pasa es que esa zona es una zona de amortiguamiento hídrico. Entonces lo que pasa es que, esa zona, al ser zona de amortiguamiento hídrico, pues sí, pueden construir edificios,
Lo que sucede o es que se inunde nuevamente todo ese terreno, o es que la capacidad hídrica donde se está soportando ese punto se halla más abajo, llegue a inundar zonas como lo que sea Kennedy, Bosa, donde es donde finaliza el río Tunjuelo. Entonces hay también ese problema con esta cuestión de desarrollo, y por eso es que este POT tiene ciertas dificultades referentes a esos temas. Otra cosa que es para mencionar son los índices de construcción que muy poca gente, digamos, cuando dice, no, es que este tiene un índice de 1 a 3 o 1 a 4. La gente le dice, no, es que ustedes, cómo es que cuántos pisos puedo construir yo? De acuerdo al índice 2 o 3, usted puede construir 5 o 6 pisos, pero la persona no entiende. Entonces, ¿qué significa eso? El índice de construcción es que de acuerdo a la fachada que usted tenga, usted puede construir cierto nivel de alturas. O sea, de acuerdo a la tipología que usted tiene, que usted tenga. Entonces lo que pasa es que con el tratamiento, pues ya el tratamiento le da un cierto licenciamiento. Entonces, ¿qué pasa con lo que es consolidación y conservación? Tienen más o menos unos índices que van del 1 al 3, que son de 1 a 3 pisos. No pueden crecer más. Ya a veces, digamos, ya hay consolidaciones máximas que usted puede ya llegar a nivel 4, que pueden ser hasta 6 pisos. Ya lo que implica índice 5, que es ya es como ya es construir a 7, 8 pisos. Ya índice 6 ya está a 12 pisos, e índice 7 son de 12 a 24 pisos. Y de acuerdo cuando digamos, con los planes de renovación urbana, entonces, digamos, yo quiero construir a 2 pisos, entonces nada más necesito un 20% de una manzana, se puede decir. O sea, el porcentaje del cálculo. Y así, de esa manera, ya cuando usted ya llega al 60%, o sea, usted ya tenga, digamos, toda una manzana, usted prácticamente ya tiene prácticamente la capacidad de construirse. De hecho, acá mismo lo dicen, el licenciamiento urbanístico siempre sea cuando se englobe toda una manzana. O sea, cuando usted ya compre toda una manzana, usted ya tiene la capacidad de construir más de 12 pisos. Por eso es que lo peligroso de este POT en relación sobre todo a las zonas donde aparece renovación urbana, es que no es tanto que le vayan a expropiar de inmediatamente. Y eso es una de las cosas que más toca explicar con el POT. El POT no es que inmediatamente le vaya usted a quitar la casa, porque ya al momento de despedirse la normativa usted ya no tiene capacidad. Lo que pasa es que usted le dice, es que su casa, digamos, donde está mi abuela, que es en Kennedy Central, en la Super 8, aparece renovación urbana. Entonces, pueden pasar 12 años y nunca nadie va a venir a una constructora, pero cuando venga la constructora, prácticamente ya hayan comprado más del 50% de la manzana, mi abuela tendrá que seguir a ese terreno. Y eso es de acuerdo también ahorita ya les explico, que es con lo que se llama los derechos de los moradores, que es prácticamente lo que se buscaba proteger con la anterior ley, pero que en este POT apenas solo mencionan, y les explicaré por qué. Entonces, prácticamente cuando se compra ya toda la manzana, ya el constructor tiene la capacidad de licenciar toda la obra para que construya más de 24 pisos. Cuando tiene apenas el licenciamiento urbanístico, digamos, de un cuarto de manzana o media manzana, pues tiene, digamos, ya con media manzana, que son 400 metros cuadrados, tiene la capacidad de construir hasta 12 pisos, ya con cuarto de manzana, pues hasta 8 o 7 pisos. Entonces, usted como constructor, lo que buscaría sería comprar toda la manzana, buscar englobar toda la manzana con un plan parcial y ya comenzar a construir. Por eso es el problema con este POT. Entonces, lo que pasa es que con este POT es como si usted dejara el arma cargada y se la diera a la persona que le va a disparar a usted. O sea, lo que pasa es que este POT no necesariamente va a decir, no es que le vamos a expropiar la casa, no le va a decir eso. Lo que es dar la posibilidad que entre un plan parcial, con ese plan parcial ya haya, digamos, la garantía, digamos, que supuestamente beneficie a la comunidad y que prevalezca el bien común, que es el bien de la constructora, para que compren todas las casas, hagan edificios supuestamente para la densificación del terreno. Y este es el mapa de Bogotá. Y este es el mapa de los tratamientos urbanísticos. Para que lo entiendan, lo de naranja es renovación urbana. Lo de azul clarito es consolidación. Lo de rosado es mejoramiento integral. Lo de este morado intenso es conservación. Y no más. Entonces, ¿qué pasa? Si notan que toda esta zona y toda esta zona están con color naranja, o sea,
¿Y sabe a qué corresponde casi toda esta zona? Toda esta zona corresponde a la Medialuna del Sur, para la gente que más o menos entienda, digamos, de movilizaciones sociales, es que toda esta zona corresponde a la Medialuna del Sur. Lo que piensan es cortar toda esta parte de la Medialuna del Sur y que ya, digamos, por donde la mayoría de la gente se movilizara, se busque cortar esta zona, como generando como una especie de muralla simbólica a partir de grandes densificaciones, donde la gente ya tenga, digamos, deje de tener ese tipo de desarrollo y aparte matan dos pájaros de un tiro. Primero, le dan terreno a las constructoras para que ellos puedan densificar. Segundo, cortan toda la cuestión de las movilizaciones y todas las cuestiones que les pueden implicar problemas y buscan simplemente seccionar la ciudad en secciones para que pueda ser mucho más fácil de controlar. Porque prácticamente la ciudad, pues, dado porque nunca tuvo un plan de desarrollo serio, lo que buscaba, la ciudad se desarrolló de ciertas maneras y ya las mismas comunidades pues, se han ido autoorganizando y autodesarrollándose para poderse mantener. Entonces, ¿qué pasa? Pues pasa lo que cuando el Estado no llega o cuando la institución no llega, pues ¿qué hacen las comunidades? Rebelarse e irse a hacer eso. Digamos como pasó en el paro de 95 o pasó en otros sucesos que prácticamente se llevaron. Bueno, y nos vamos a lo que es perdón, es que el amparo no, lo que es Las Cruces y San Bernardo. Lo que pasa es que todo lo que son Las Cruces, si noten acá, esta es la parte de Las Cruces y esto es San Bernardo. Esto es el plan PEN o plan del centro. Entonces, ¿qué busca? Todo esto pasa a ser, siempre ha sido zonas como tanto Las Cruces como Candelaria han sido zonas de patrimonio histórico, pero como sabemos con la Candelaria más que con Las Cruces, lo que pasó fue que al volverse zona de patrimonio histórico se vuelve una zona de interés turístico y al volverse una zona de interés turístico pues mejoraban las condiciones de la vida o bueno, las condiciones urbanísticas del lugar, pero se volvieron tan caras que la mayoría de los habitantes originales les tocó emigrarse para otros lados y prácticamente los terminaban vendiendo la mayoría de las casas para extranjeros o para gente que quiera vivir en esos lugares y prácticamente también va a pasar con Las Cruces, con este tipo de cuestiones. Desafortunadamente, porque me roban el computador y ahorita estoy con un computador prestado, yo tenía las cuestiones del PEN, o sea, entonces, y de acuerdo al PEN, lo que hacía, digamos, un plan de mejoramiento sobre la zona, hacía lo que aumentaba un poco, aumentaba en valor, aumentaba el valor del suelo. Entonces, ¿cuál es una de las amenazas que tiene las cuestiones de mejoramiento? Todos queremos mejorar, que nos se mejore la vida, pero también tenemos el problema que se nos puedan subir el valor de los impuestos de nuestras zonas. ¿Y qué pasa con lo que es San Bernardo, la mayoría del Santa Fe? Si no están que están en naranja, la mayoría de las zonas es de renovación. ¿Qué significa eso? Que lo que buscan es que, de hecho, mire, acá está el Parque Tercer Milenio. Y de hecho ya está pasando acá y acá. Acá era lo que era el Bronx. Y lo que hicieron fue coger todas estas zonas, crearle supuestamente un proceso que se llama lumperización y gentrificación, que es prácticamente llenar toda esa zona de una mano invisible que uno no sabe cómo se termina llenando de ollas, llenando de una situación en sí. Ya cuando el precio del suelo baje, la mayoría de la gente vende. Cuando la gente vende ya sienten que la zona está para poderse desarrollar. Perdón, ¿alguien está preguntando algo? Es que suena un crítico. Creo que te están pidiendo ingreso, José. ¿Cómo hago para que tengan ingreso? En la parte de arriba. Ya entré. Ah, ya. Ok. Ah. Listo. Ya. Le das a Ya, admitir. admitir. Listo. Ajá, vale, Listo, gracias. perdón. Sí, no sabía. Entonces lo que pasa es que estaba comentando, sí. Lo que pasa es que buscan que una mano invisible llegue, empeore las situaciones de las vidas de ese barrio, como estaba pasando con lo que es el Bronx, se empeore la situación cuando ya la mayoría de la gente sabe que el valor de la propiedad es muy bajo, venden, después llega mágicamente ya el Estado con su fuerza de autoridad, supuestamente evacúan y supuestamente no decir la palabra limpia, sino más bien la palabra arreglan el lugar
y ya llega a las constructoras a construir. Lo que está pasando ahorita en el Bronx, y prácticamente todo lo que es San Bernardo, todo lo que es la parte muy aledaña a la décima, de la décima a la 13, es zona de renovación urbana. Y sobre todo que son estas eran, digamos, Las Cruces tiene una historia que prácticamente fue, desde acá fue donde empezó primero el Bogotazo, pero antes empezó otro evento sustancial que se llamó la Rebelión de los Artesanos casi en 1850, donde prácticamente la misma comunidad se tomó Bogotá, pero después los mismos conservadores y las mismas fuerzas de élites entonces volvieron a recuperar la ciudad. Entonces es como también comenzar tiene también otra implicación un poco menos visible, que es comenzar a buscar controlar la ciudad y crear unos panópticos. Ahorita les voy a explicar por qué los panópticos. Nos vamos a ir a París. París, ¿por qué estoy hablando de París? Porque París tuvo dos cambios. Había un París de antes. En París de antes era, digamos, una ciudad que se desarrolló a su propio desarrollo. Las mismas comunidades se fueron desarrollando, fueron creando sus propios guetos. Acá sobre el río Sena, que digamos era como prácticamente el gran desarrollo, y prácticamente la misma comunidad se fue desarrollando. Pero ¿qué fue pasando? Cuando llegaron los reyes, cuando comenzaron a llegar los reyes, comenzaron a llegar las revoluciones ya en 1700. Y ya cada vez, pues, fueron 3 revoluciones, la de 1779, la que todo el mundo, 1789, perdón, la que todo el mundo conoce, la de 1845 y la de 1852, que fueron como, digamos, los grandes cambios que pasaron en Francia. Entonces, ya en 1850 volvió el emperador, volvió la época de los emperadores después de las revoluciones que pasaron en Francia. Entonces le conoció como el segundo imperio. Cuando siguió el segundo imperio, ya el emperador estaba preocupado de que le volvieran a hacer una revolución. Entonces ese emperador se llamó Napoleón III, él contrató a alguien llamado Haussmann. Haussmann era un arquitecto y un ingeniero y un urbanista alemán, el cual se le dijo, tenemos que hacer 2 cosas. Primero, que la ciudad sea bonita. Segundo, que se puedan controlar los amotinamientos y las revoluciones. Y tercero, pues que pueda tener un acceso hacia un desarrollo. O sea, pasamos de la ciudad medieval, que estas son las ciudades medievales, a las primeras formas de ciudades capitalistas. Entonces, ¿qué hizo Haussmann? Primero, creó ciertas líneas y cortó la ciudad y segmentó la ciudad, como está pasando ahorita con el POT, donde están segmentando las ciudades y los segmentan a través del tratamiento de renovación urbana. Y van y cortan de una vez, aprovechan y cortan la media luna del sur, porque acá lo que están haciendo es cortar la media luna del sur. Entonces, esto es lo que hizo Haussmann para evitar que las revoluciones y se volviera otros. Crearon grandes bulevares. ¿Para qué se crearon grandes bulevares? O sea, grandes calles muy anchas. Porque se dieron cuenta que la gente lo que hacía era se atrincheraba. Entonces hacían sus trincheras y la gente podía cortar todo el suministro de la ciudad y obligaba a que el emperador cediera o obligaba a que la gente o sea, obligaba a que las mismas comunidades obligaran al emperador. Y tercero, pues vemos algo que digamos, de nuestra perspectiva parece muy bonito, que es una ciudad que prácticamente, que es donde se encuentra el Arco del Triunfo, que es prácticamente como algo que se ve geométricamente bonito, pero tiene otro interés, y es el siguiente. No sé si algunos sean sociólogos o acá, pero hay algo que se llama, que Foucault llamaba el panóptico, y de hecho y el panóptico fue sobre todo con los primeros desarrollos urbanísticos en Estados Unidos, en Washington, y sobre todo de los primeros fundadores de Estados Unidos, donde, es que se me olvidó ahorita el nombre del billete de $100, este señor, donde él plantea, digamos, el panóptico, que es, digamos, desde un estado omnipresente que puede verlo todo y que podría cambiar, digamos, del Dios de donde se hablaba antiguamente, que el Estado sea el que lo vigilara todo y que todo lo sea dirigido por el Estado, por el mercado. Entonces, si nota que desde afuera, pues parece que, pero si uno se para desde el Arco del Triunfo, uno puede ver toda la ciudad, porque desde la ciudad se puede controlar desde el Arco del Triunfo. Entonces se desarrolló una ciudad que pudiera ser tratable, controlable y para ellos bonita. De hecho, voy a dar un ejemplo. Digamos, esta era la ciudad de París antes digamos, del plan Haussmann, y esta es la ciudad después del plan Haussmann. Pero lo que pasa es que, a pesar de que pareciera más desordenada,
hay una conexión mayor entre las comunidades. Y como al mismo ser, mire, este pedazo era muy angosto, entonces la misma comunidad lo que hacía cuando no se les daba apoyo, no se les daba o no les llegaba el servicio, pues lo que hacían era hacer su trinchera en ese pedazo, se atrincheraban y luchaban. ¿Y qué pasó después? Pues primero se creó una ciudad que era altamente densificada. Los edificios pues no tienen ningún tipo de conexión o diálogo entre ellos, sino simplemente son edificios bonitos, pero que realmente usted camina, entra, duerme y sale, va a su café parisino y prácticamente lo que hace es, entonces, y prácticamente se enreja mucho de la zona, entonces no hay una conexión. Y amplía las vías para evitar que se hayan atrincheramiento de las comunidades. Entonces, prácticamente lo que se buscaba con este plan Haussmann es evitar que hubieran revoluciones. Y de hecho, eso lo demostró después de Napoleón III al acabar el plan Haussmann, empezó algo que se llamó la Comuna de París. ¿Qué pasó con la Comuna de París? Llegó el Kaiser, llegó Otto Bismarck, que fue, digamos, el Kaiser desde Alemania, y vio preocupadamente que la misma comunidad se desarrolló y que ya crear su propio sistema estatal. Entonces, ¿qué hizo? Pues ya al tener este plan, pues el ejército simplemente lo que hizo fue entrar, romper la Comuna de París y prácticamente ahí se acabó la Comuna de París. O sea, prácticamente estos planes están diseñados no solamente desde una visión solamente de las constructoras a intentar construir a gran escala, sino tiene otros planes de control. De hecho, pues prácticamente este proyecto está basado en crear un gran control. Y otra cosa, no soluciona el problema principal, que es lo de la ciudad de 30 minutos, porque prácticamente aún sigue habiendo en esta parte de acá la mayor parte de equipamientos y desarrollo. Acá simplemente se dejó una zona de mejoramiento integral, pero no se plantea, digamos, o sea, es otro mapa que no les he mencionado, que no se ha podido, no se está estableciendo un desarrollo integral a toda la ciudad. O sea, pues sí, se establece lo de la ciudad de 30 minutos, pero es que son equipamientos de proximidad. ¿Y qué es un equipamiento de proximidad? Una escuela pequeña, un jardín, un pequeño centro de atención médica, pero no son equipamientos estructurales. O sea, lo que toca fortalecer son los equipamientos estructurales para que realmente se hable de una ciudad de 30 minutos. Aparte con lo del metro, pues acá este metro lo que hace es, también porque se elige que sea un metro elevado para cortar la ciudad. O sea, es prácticamente crear muros invisibles que uno no se dando cuenta, pero poco a poco van transformando la ciudad. Y perjudican ciertos derechos. De hecho, con la comunidad, la primera vez que se hizo con la comunidad de la de Alameda de Entre Parques, como es lo que es esta parte de acá, que es el 7 de agosto y demás, donde se está planteando desarrollar, digamos, una urbanización de hecho aún sigue, se plantea desarrollar una urbanización de gran escala. Es que lo que hizo la misma comunidad fue, pues, fue hacer acciones populares porque se está vulnerando los derechos de la familia, se le está vulnerando el derecho a la vivienda, se está vulnerando una serie de derechos a la propiedad, porque prácticamente acá aún hay derecho a la propiedad personal en pos de la propiedad privada. ¿Qué está pasando con esta parte de acá, que es donde se está haciendo actualmente las acciones populares y desarrollo? Que es la zona del Amparo y de la zona de las Cruces. Pues igualmente las comunidades están siendo afectadas. Entonces, y aparte tiene doble implicación, porque es que la mayoría de la gente que llegó de esta zona fueron gente que fue desplazada por la violencia y la mayoría son madres cabezas de hogar. Entonces hay un problema fundamental en este punto porque lo que pasa es que no se le está garantizando el debido desarrollo. Voy a cambiar de pantalla, perdón, para que más o menos pueda buscar. Perdón, voy a... Entonces en el decreto pasa algo con el decreto, lo que está hablando de ley de moradores. Entonces a partir del decreto, a partir del acuerdo, perdón, del artículo 368,
por demorarme. Perdón. Perdón, desde el artículo 370 al 378 se crean todo lo que son la ley de protección de moradores. ¿Qué significa la ley de protección de moradores? La ley de protección de moradores se define de acuerdo a la ley 388 de 1997 y a la ley 07 del 89, en la cual supuestamente debe garantizar los derechos de los moradores, o sea, los derechos de las personas que habiten en el lugar, los derechos de las personas que son propietarias y las personas que son cohabitantes, que es un cohabitante que digamos que tengan un local en el primer piso y que tenga pero que no vivan en el lugar, pero que la mayoría del tiempo esté en ese lugar, eso se llama un cohabitante. Entonces lo que se busca, digamos, es que se tengan unos derechos a esas personas cuando llegue un plan de desarrollo. Entonces, que digamos, en el caso de una persona que tenga una casa, entonces que le compren la casa, pero de acuerdo al valor de la casa, o se le cambie por un apartamento que tenga las mismas condiciones. O en el caso de un arrendado, entonces que se les da las condiciones de que se les da un apartamento cercano por cierto tiempo o que pueda ser un crédito de vivienda mucho más barato. ¿Qué es lo que pasa con esta ley de modalidades donde menciona Claudia López en este punto? Lo que pasa es que son de la 376 a la 378 donde se habla de ese tipo de protección de morales. Y lo que hace es citar prácticamente la ley 388 y la ley 07. Pero de ahí a más no abarca, digamos, no establece los mecanismos de protección de los moradores, no crean una entidad la cual esté realmente garantizando la protección de los moradores. Es el problema que sucede con él, porque lo que hay simplemente es como mencionar la ley, pero no crean el doliente el cual tenga que estarse encargando de, digamos, en el caso que llegue a haber un problema, digamos, de que la constructora no haya comprado el 50% de la manzana, pero de una vez ya quiere expropiar a todo el mundo y simplemente pasó eso por un juez y como ya fue aprobado el plan parcial, pues prácticamente entra el plan parcial y entra en vigencia. Entonces, ¿qué entidad estaría supuestamente garantizando? Entonces, una vez que estamos ahí hablando en el Consejo de Bogotá el año pasado, estaba hablando con el Consejo de Bogotá, pues dijo, no, pues que se encargue el ERU de ese tipo de cuestiones. La cuestión es que el ERU es el que plantea los planes parciales. Entonces, no puede ser la misma entidad la que plantea los planes parciales, es la misma que tenga que proteger al morador porque se está generando un conflicto de interés. Debe ser otra entidad estatal, o sea, otra entidad, perdón, distrital la que debe garantizar esa protección de los moradores. Aparte, en Bogotá no existe una política de moradores, o sea, la política de moradores es nacional y aparte simplemente son como menciones de qué se debe proteger, es como pasa con la Declaración de los Derechos Humanos. ¿Qué pasa con los derechos humanos? Se esclarece que, digamos, se debe proteger tales cosas, pero es la propia legislación local, o sea, la legislación nacional, la que debe garantizar esa protección de derechos. Entonces, digamos, acá con la ley 388, pues se establece, digamos, que se debe proteger, pero tampoco crean entidades las cuales supervisen esa protección de derechos. En cambio, acá con el capítulo 4, que es lo que es los instrumentos de financiación, son desde el artículo 508
hasta el 543, o sea, son casi 40 artículos donde sí establecen todos los mecanismos de protección y bancos de tierra para las constructoras. Entonces se nota la diferencia o sea, a nivel como el desbalance que hay de protección referente al moderador, o sea, el propietario de la casa contra la gran constructora. O sea, la gran constructora casi crean algo que se llaman bancos de tierra, crean otras entidades que les ayude y garantice esos desarrollos urbanísticos. Entonces, a pesar de que Claudia López estaba estableciendo que en este POT y hacer inclusive y que ser desarrollado, pues no se está desarrollando. Aparte con la ciudad de 30 minutos, tiene que primero establecer unas vías de acceso, tiene que desarrollar primero toda una infraestructura antes de ponerse a hablar de una ciudad de 30 minutos. Por eso es que es complicado. O sea, ella quiere propender y puso muchos, lo que eso fue hacer como un collage de varias plantaciones urbanísticas, pero en sí no creó un plan concreto y prácticamente lo que está es dejándole la merced, la ciudad de la merced, las grandes constructoras, como yo estaba explicando. Lo que está haciendo con este POT es que prácticamente es como dejar el arma cargada. Lo que hizo fue dejar el arma cargada. De hecho, es el mayor problema que tiene este POT, porque este POT habla de posibilidades, pero no habla de cosas concretas. Deja muchas posibilidades y esas son las balas que están cargadas, pero es la constructora o el siguiente alcalde, depende si es de derecha o de izquierda, el que decida si esa arma va a ser disparada o no. Entonces yo creo que eso es todo y esperé, no sé cómo cambiarle la acción a la persona para que, y poder hablar con sus mercedes a ver qué opinaron de lo que yo expuse. Giuseppe, te vas allí donde están los participantes, me buscas, Marta Cecilia Muñoz Mojica, y me das eh, hospedador. ¿Cómo es hospedador? Busca, ya me encontraste, Marta Cecilia Sí, Muñoz Mojica, ahí le sí. das en más, le das más, More. ¿En more? más, la palabra más. Y ahí Yo te, los busco. y ahí te ¿Dónde? aparecen varias palabras, creo que dice Espera un hospedador. momento y voy a cambiarla. Ya sé qué voy a hacer para que más o menos sea el mismo screen. Listo. Entonces estoy acá. ¿Me ves? No. Esperen. En la parte superior derecha encuentras mi nombre, Marta Cecilia Muñoz Mojica. Sí, ahí veo mute more. Le das en la palabra más En y ahí more. te salen varias opciones, entonces le das hospedado. Hots. ¿Me quedó hots? Creo que Sí, sí. sí. Pero a ver. Sí, hots. Hospedador. Hots. Ajá. Listo. Listo, vale, ya. ¿Ya? Ajá. Entonces, ¿cómo hago? ¿Ya siguen viendo mi pantalla o...? Si seguimos viendo tu pantalla, ya puedes salir de la pantalla. Por favor. ¿Cómo me salgo de la pantalla? Perdón. Es que no estoy atrás de... Vale, espera a ver si lo podemos hacer desde acá. Sí. Ah, no, ya sé cómo está el chat. Ya ¿Sí? listo. Ah, Listo, listo, ya. ya. Bueno, antes de darle la palabra a Andrés Romero, que está pidiendo la palabra, pues agradecerte, Giuseppe. Creo que hoy aparecieron elementos bien interesantes. Por ejemplo, lo de cuando hablas de la medialuna del sur, creo que es a lo que te refieres. Sí, No he escuchado algo así de la medialuna del sur y cómo, digamos, cómo a través de esto que se está pensando de la renovación en la ciudad, hace que, bueno, cuando nos engañan diciéndonos que la ciudad va a ser como más corta en tiempos y en viajes, lo que se están buscando es otras cosas, ¿no? Me llama muchísimo la atención
lo que hablaste de las manifestaciones, de todo lo que sucede en algunos lugares de la ciudad. Creo que eso es como muy clave también entenderlo, ¿no? Saber algo sobre lo que ha significado la renovación en otros países, pues en las comunidades. Es bien interesante y bien clave como para entender por lo que estamos pasando en este momento en varios lugares de la ciudad. Entonces, bueno, le voy a dar la palabra a Andrés Romero y luego a Patricia. Dime. Y otra cosita, y es como también para terminar de concluir, es que siempre que nos vendan la idea de que no es que queremos ser la nueva París, o es que tengan miedo con esa palabra, porque es que París no es realmente la ciudad luz que suelen hablar, o sea, Ajá. o la Manhattan, porque es que prácticamente esas ciudades realmente tienen su parte oscura y es como lo que está mostrando, que son panópticos, o sea, son ciudades enfocadas a controlar las masas. Ujú. Entonces, cuando dicen, no, es que es una ciudad desarrollada, pero también de acuerdo al criterio de quién está desarrollado, eso es lo que toca a uno preguntarse. Esa parte muy interesante, eso que explicaste esta noche, que nos contaste, yo creo que también es otro elemento que uno, o que más bien nosotros como comunidad deberíamos de pensarlo. La verdad, yo no lo había pensado de esa forma, ¿sí? Digamos un poco por lo que estamos también como inmersos en esta situación en que pues no se nos está teniendo en cuenta, digamos, para hacer lo que tiene que hacer un desarrollador, sino simplemente llegan y bueno, y es como, me voy a llevar su casa y también un poco por lo que tú hablas, todo el tema del deterioro social, como se ha venido dando en ciertos lugares de la ciudad. Bueno, yo le voy a dar la palabra a Andrés Romero y luego a Patricia. Gracias, Giuseppe. Hola, Listo, buenas parce. noches. Es que quería, bueno, no sé, una aclaración frente a qué depende de que sea de izquierda o derecha el tema del desarrollo o las balas que tú decías que el arma quedó cargada. No entendí muy bien esa parte. Pues, su merced, lo que pasa es que con los planes con los tratamientos urbanísticos, yo estábamos hablando de los índices de densificación, entonces dependiendo, digamos, de quién tome, digamos, un plan. Entonces, digamos, en, en San Bernardo tiene tratamiento urbanístico, pero llega una constructora que quiere desarrollar ahí un plan de desarrollo de edificaciones de 24 pisos y ya tengo la licencia para poderlo hacer, o sea, ya tengo el permiso porque prácticamente ya me parece como tratamiento urbanístico. Entonces ya depende del alcalde, o sea, el alcalde, o sea, la alcaldía, de si quiere aceptarle ese plan de desarrollo y una vez, o sea, y ya no necesita de un proceso mucho más dispendioso, de volver a crear tunales, sino simplemente es el visto bueno del alcalde, o sea, de la alcaldía. Es eso. Pero, O sea, es dejarle o sea, es dejarle ya pero ¿qué como, dice que sea de izquierda o derecha? No entiendo. lo de izquierda a derecha era como por decir, digamos, dependiendo de qué alcalde llegue, porque digamos, este POT puede ser modificado o cambiado de acuerdo porque es decreto. Entonces, un decreto, eso es algo que se me olvidó explicarles, es que un decreto simplemente es una cuestión de lo que decreta un alcalde. Entonces, en cambio, un acuerdo, por eso lo que es el gran peligro que tenía anteriormente cuando estaba el año pasado con el Consejo de Bogotá, es que si el POT era declarado por acuerdo, es que ya quedaba fijo. O sea, ya quedaba, digamos, que ningún alcalde podía cambiar ese POT. Entonces, por eso es que yo lo que está, perdón por haberme saltado en esa parte, es que este POT puede ser cambiado por el siguiente alcalde o por una acción popular, como se está haciendo, intentándose bajar el POT por vía legal, porque tiene ciertas inviabilidades. De hecho, lo que estaba comentando, ¿qué inviabilidades tiene? Es que deja muchas puertas abiertas. Entonces, deja muchas cosas a libre interpretación o a libre conveniencia, entonces no se puede establecer, digamos, se va a hacer tal cosa, pero no establece un plan concreto. Es el problema con este POT. ¿Se me hace entender? Sí, yo lo entiendo, pero, o sea, el hecho de que sea derecha o izquierda trae más favorabilidad para la comunidad o menos favorabilidad. Es que no le entendí cómo No, ese simplemente en ese momento se lo estaba mencionando que dependiendo de lo que suceda, no era tan, y ya en ese aspecto sí pido disculpas, no era tanto de derecha a izquierda, sino simplemente es como queriendo decir, dependiendo de lo que pase en el futuro.
O sea, es como lo dejaron, es como un pot dejado a la libre conveniencia de lo que sucede en el futuro. ¿Ya me hice entender? Listo, ahora sí, gracias. Sí, perdón. Patricia, tiene la palabra. Buenas noches a todos y todas. Giuseppe, muchas gracias por abrirnos de pronto los ojos en muchas cosas. Uno se cierra de pronto a un proceso muy puntual, como en el caso nuestro, que pues la desesperación de perder nuestro territorio, nuestros arraigos, como tú mismo lo mencionabas en tu taller, no nos hace ver la dimensión tan macro que tiene estos procesos de renovación. Y lo que decía Marta también, ratifica que es toda una estrategia no solamente de ubicación, sino una estrategia social de contención a futuro. Entonces, aún todavía más compleja. Y lo otro que quería mencionar era que tú nos decías que el decreto obviamente está totalmente blindado para las empresas constructoras y para la ciudadanía, pues realmente no hay ese blindaje. Yo quisiera saber si desde lo que tú conoces y has trabajado, ese blindaje pueden hacer desde la sociedad haciendo visible todos estos aspectos que nos has mostrado en el día de hoy. Sí, su ¿O merced. conoces de algún proceso que tenga ese blindaje o que haya generado esos primeros pasos de blindaje para la comunidad, para los moradores? Gracias. Sí, su merced. Sí han habido esos blindajes. De hecho, con el POT de Peñalosa lo tumbó, fue prácticamente parte de la comunidad del Plan Alameda Entre Parques, que fue la que más hizo, la que pudo hacer todo el proceso legal de tumbar ese POT. De hecho, esa comunidad fue la que más, por eso es que creo que no estoy muy seguro, pero pues esa fue la comunidad que más luchó contra ese POT, el de Peñalosa, que fue la comunidad de Villa de la Torre. Porque de hecho cuando fueron la directora del ERU de ese entonces, que es actualmente la directora de Secretaría de Planeación, lo cual es casi como una puerta giratoria, la misma comunidad fue la que se dio cuenta de que ese POT era prácticamente acabarle su barrio, su tejido social. La misma comunidad fue la que luchó para tumbar ese POT. Entonces sí ha habido antecedentes. La cuestión es que que ha sucedido, que han sido islas. Ese es el problema con nuestra ciudad. Nuestra ciudad, como aparte de que ya quieren seccionarla ya de manera a través de los planes de desarrollo, quieren seccionarla, ya ha estado seccionada porque es que por las mismas incapacidades de comunicación y de vías, hace que digamos que un proceso que surge en un lado lo desconozcamos en otro lado. De hecho, ahorita también hay otro proceso que es el de las cruces, que actualmente es la que está más adelantada referente a las demás comunidades porque se organizaron para desarrollarse. Entonces, actualmente sí ha habido procesos. Aparte de eso, ¿qué se puede hacer? Y se va a buscar se puede buscar por el Consejo de Bogotá, buscar concejales, buscar que se desarrolle un proyecto de acuerdo en el cual se cree una política integral de moradores, o sea, una política de protección de moradores, porque sí hay una falencia en Bogotá y es que no existe una política de moradores distrital. Entonces, y aparte porque muy poca gente desconoce la ley, entonces de hecho lo que pasa con la ley 388 es que es que también dice, bueno, hay que proteger al morador, sí hay que protegerle de tal manera, pero no dice el cómo protegerlo. Y eso es y eso es lo que toca solucionar con las políticas distritales de moradores, que es establecer qué entidades o construir una nueva entidad la cual proteja al morador. Y eso se puede a través de consejo por un proyecto de acuerdo. ¿Sí? A su merced. ¿Me escuchó? Hola, Patricia. Sí, Giuseppe, exacto, lo que tú nos acabas de decir. Y que también me hace repensar es que es necesario que mucha gente conozca esta información que nos brindaste, porque lo que tú decías, somos islas, y si cada isla tiene su propia angustia, como en el caso nuestro,
realmente no va a haber más abiertamente lo radical que puede ser este proceso de renovación a nivel distrital. Y una pregunta que me surgió ahorita, con la sectorización que tú nos mostraste en el mapa, ¿tiene relación con con esta redistribución de las UPZs, que ya no se llamarán UPZs? ¿Hay una conexión entre esas dos cosas? Sí, su merced. De hecho, las UPL son eso. O sea, lo que se llama unidades de planificación local, que es cambiar lo que son las UPLs o sea, cambiar las UPZs por las UPLs. Entonces, por eso es que se secciona de acuerdo a lo que se llama escala de Manhattan, que es como, digamos, es el otro plan del modelo, de los grandes modelos empresariales, en el cual fue cuando se plantearon la ciudad de Manhattan. Pues de acuerdo a la ciudad de Manhattan, es como la escala máxima donde se puede controlar una ciudad. Por eso es que digamos, localidades como Kennedy, que son localidades de 1.500 personas, de 1.500.000 personas, son ya una ciudad. Entonces lo que planean es, bueno, seccionémoslas para que sean más o menos de 100.000, 500.000, 300.000 personas, las cuales sean más fáciles de manejar. Y aparte tiene sus cosas buenas y malas, porque de hecho sí, digamos, algo que pasa con Kennedy es que Kennedy es demasiadamente grande, pero tiene el problema, digamos, de que se rompe todo el tejido histórico de Kennedy, de Techotiva, porque Techotiva se desarrolló bajo una idea y se desarrolló de acuerdo y lo que es como cortar todo ese proceso histórico y seccionar la ciudad. Entonces, sí, en ese aspecto también se ve con las UPLs, que son las... Y aparte que hay una cosa con las UPLs, que es que las UPLs no tienen en cuenta quién va a administrar ahorita la UPL. O sea, antiguamente pues uno sabe que las localidades tienen unos ediles y tiene un alcalde. Pues ahorita, ¿qué pasa con las UPLs? Las UPLs tampoco tienen una entidad la cual va a ser la que vaya a vigilar qué vaya a pasar con la UPL. O sea, como no han definido que se va a haber ediles, no han definido cómo se va a haber alcaldes, no han definido si van a administrar, simplemente no es que a 2018 ahí se establecen todos los mecanismos. Antes simplemente van a ser unidades de planificaciones locales y después ya van a ser localidades. Es una cosa que uno dice, pero entonces, ¿qué sentido tiene? Definitivamente sí, este pues tiene demasiadas brechas y demasiados huecos para poder manipularse más adelante a conveniencia. Muchísimas gracias por ponernos en sentidos de alerta al respecto de muchos vacíos que tiene y de pronto de formas también para defender nuestros territorios. Muchas gracias, Giuseppe, muy amable. Bueno, Giuseppe, yo voy a hacer otra pregunta un poco más atrevida. Digamos, frente a la experiencia que tú has tenido en varias localidades y también por algo que mencionaste en algún momento de la exposición y hablas de las acciones populares. Frente a todo esto que está ocurriendo en la ciudad, ¿tú qué nos propondrías? Digamos que nosotros somos una comunidad que desde hace más o menos unos 3 años venimos tratando de organizarnos porque sí creemos definitivamente que en las comunidades, en los barrios es donde empiezan estas organizaciones de base y bueno, y que poco a poco uno va encontrando aliados y aliadas que le apuestan pues a esta causa. ¿Qué podríamos hacer? Tú nos decías en algún momento que la política de moradores es nacional y no es distrital, y pues ahí hay un vacío grande, ¿cierto? Pero también nos mencionas que en el 388 no se han creado esas entidades veedoras, supervisoras, digamos, de todo este engranaje que se tiene frente a la renovación urbana de la ciudad. Entonces, ¿tú qué nos aconsejarías? ¿Qué se puede hacer a puertas de que en abril, ¿sí?, se firma la adopción del proyecto Centro San Bernardo y que nosotros, digamos, como comunidad del barrio San Bernardo, hemos venido frenando y frenando cosas, pero pues en este momento
pues uno siente como que el camino se le está agotando, pero bueno, escucharte, digamos que le da otras luces también a la comunidad del barrio San Bernardo. Entonces, si tú de pronto sabes, tienes conocimiento de qué acciones podríamos realizar como comunidad, ¿sí? ¿Qué otros elementos podríamos nosotros como realizar, pues digamos, frente a todo esto que se nos viene? Listo, su merced. Se puede empezar con unas acciones elementales que son acciones de derechos de petición, sobre todo solicitando qué nivel de participación tuvo el POT, o sea, las conferencias de POT con la población. De hecho, las mayorías de las mayorías de cuentos de participación nada más no ocupaban de 80 personas referente a las miles de personas de ciertos barrios. De hecho, eso también es una de las cosas. Segundo, buscar asesoría, digamos, legal, buscar algún abogado, buscar una persona que tenga conocimiento del tema, empezar a indagar qué derechos fundamentales están siendo vulnerados con sus mercedes. De hecho, con la cuestión de Corabastos, pues se nota que, digamos, hay violación al derecho de la familia, violación a los derechos de la mujer, porque prácticamente muchas de las propietarias son mujeres, porque las muchas son desplazadas y fueron las mismas madres cabezas de hogar las que comenzaron a construir los barrios. Mirar qué otros tipos de afectaciones tienen sobre comunidades de adulto mayor, sobre comunidades infantiles, para comenzar a desarrollar todo un plan de acción. Segundo, o sea, también sobre sus niveles de participación se comienza a hacer esa acción popular porque prácticamente toda la comunidad no fue informada, porque me imagino que hasta esos momentos es que les llegaron los que nos vamos a hacer un plan, pero ¿y qué pasa con la mayoría de comunidad? Que van a hacer y son cosas que en las cuales se puede comenzar a tratar. Segundo, comenzar a hacer grandes asambleas, porque es que las acciones populares requieren desde mucha gente, o sea, muchas firmas, se requiere grandes cantidades de personas y también estar conectados con alguna, y suele ser de mucha ayuda porque eso es lo que está, sobre todo, digamos en el caso hay dos casos, el caso de la media entre parques que en el 7 de agosto, es porque son gente que tiene cierto nivel de ingreso económico, entonces tenía posibilidad de ser abogados. Pero en el caso de Corabastos, pues que la gente es de estrato 1 y 2, pues se tuvo que hablarse de las unidades de defensores de derechos humanos, porque es que mucha gente, eso es también uno de los errores que tienen las comunidades, y de hecho la población en locales que creen que el defensor de derechos humanos es solamente el que esté acompañando a marchas, porque de hecho los derechos humanos son muy amplios. De hecho, usted se pone a leer los derechos humanos, llega después del derecho 24, 25, perdón, del derecho 20 en adelante. Hay muchos derechos que son basados en la propiedad, en la familia, en el bienestar social, también mirar qué derechos ambientales, aunque no estoy seguro si su zona tenga cierto tipo de conexión ambiental, porque así es el caso que se hicieron en Corabastos, que Corabastos sí tiene un humedal cerca, entonces a partir de ahí también se comienza a generar ciertos tipos de denuncias y alertas, y sobre todo también con la cuestión del reciclaje, que es otra cosa que es una cuestión de afectación de la OPZ Corabastos. Entonces, es buscar también asesorarse también con entidades de derechos humanos y desde los cuales, digamos, si ellos deben tener también todo su andamiaje jurídico y de protección y de los derechos humanos, se puede comenzar a establecer una acción popular y qué violaciones se generan sobre los derechos fundamentales y reunir grandes cantidades de masa, que la mayoría de la gente entienda qué es este POT y por qué es tan grave. ¿Listo? Sí, Giuseppe. Ujú. Yo no sé si hayan más preguntas, compañeros y compañeras. Patricia. No, qué pena, se me olvidó bajar la manito. Ah, vale. Bueno, creo que aquí hay preguntas en la casa. ¿No? Bueno, que aquí en la casa no hay preguntas. Bueno, Giuseppe, bueno, primero pues contarte que, o bueno, no sé si en algún momento yo te había comentado que nosotros tenemos un canal de YouTube
y que pues si tú estás de acuerdo, nosotros subimos los talleres de las personas que nos han venido acompañando en los 11 talleres anteriores. Pues si tú estás de acuerdo, para que nos dejes hoy la autorización de que podemos subir tu taller al canal de YouTube. También tenemos en Facebook, estamos como Barrio San Bernardo. Y bueno, digamos que sí, venimos haciendo como un trabajo bien importante y bien fuerte aquí en el barrio. Pues pese a que muchas veces la gente, pues algunas personas, digamos que en el camino se van como arrepintiendo del ejercicio, pero también creo que un poco la tarea de los que creemos que sí es posible que como comunidad y como colectivo salgamos adelante, pues le seguimos metiendo el hombro al ejercicio. Muchas gracias de verdad, Giuseppe, por haber aceptado nuestra invitación y bueno, y quedamos como atentos si estás de acuerdo que subamos el taller a nuestro canal de YouTube. Y bueno, no sé si haya otra pregunta o si ya nos podemos despedir de Giuseppe. Pues Dime. sí, su merced, yo doy toda la autorización para que suban lo que ya expuse y quería comentar más. Y pues también con referente a la ley 388, pues lo que hace más que toda esta ley es como darle o sea, es como, esto se tiene que proteger, pero se le da la potestad de que cree estas entidades a las entidades distritales. Eso es prácticamente, porque lo que dice se menciona que proteger, pero no dice, pero como el mismo ministerio no lo puede proteger el Ministerio de Vivienda según ellos, pues que lo dejan a potestad de las entidades locales o en algunos casos, pues cuando ya son vulneraciones muy graves, si el mismo Estado entra ya a intervenir, pero no son tan tácitos, pues, o sea, pues sí lo explican, pero no se me hace que sea tan tácito como decir propiamente, está la ley que dice que toca proteger a los moradores, y en qué se tiene que proteger, pero es la entidad, prácticamente es la entidad desarrolladora, es la entidad distrital la que define cómo es, que en este caso serían las alcaldías y las secretarías. Ajá, vale. Y hay algo también, bueno, voy a decir lo último, que me llamó mucho la atención y es el tema de las diferentes poblaciones que hay, por ejemplo, bueno, voy a hablar del barrio San Bernardo, que tenemos personas mayores, que tenemos mujeres cabeza de familia, que tenemos niños, niñas y adolescentes, muchos de ellos en sus casas, porque un poco por todo el deterioro social que se viene presentando en el barrio, pues ya mucha gente hemos dejado de salir a caminar el barrio. Población afro, ajá, indígenas que también tenemos, población en Vera Chamí, sobre todo aquí sobre la carrera 11. Entonces es prácticamente que nosotros los espacios los hemos dejado de frecuentar precisamente por ese deterioro social que también entiende uno que, uno entiende, no, yo creo que no es tanto entender, sino que eso es finalmente lo que le conviene al Estado, pues entre más deteriorada estén los espacios, pues mucho mejor porque van a conseguir a precio de huevo nuestras casas. Entonces, eso también me llama muchísimo la atención porque de hecho, pues nosotros estamos tratando de conformar la veeduría. También habíamos pensado y habíamos hablado con las personas de la comunidad, crear una comunidad de una veeduría para niños, niñas y adolescentes y también ver un poco, digamos, cómo ha sido el impacto de todo el tema de la renovación para los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Porque muchos están en sus casas y no salen. Bueno, yo creo que no sería más. Giuseppe, de nuevo, muchas gracias y qué pena contigo que el link fue enviado un poco tarde, pero asumo mi responsabilidad que me equivoqué de link. Prometo que para la próxima, si hay una próxima, enviar bueno, digamos el link a tiempo. Pero de todas maneras, muchas gracias por haber estado hoy aquí con nosotros. Bueno, por todas las cosas nuevas que aprendimos, los elementos también que nos dejas, como para reflexionar. No sé si alguien más quiera
quiera decir algo. Sí, pues básicamente también reforzar lo que tú acabas de decir, Giuseppe. De verdad que tu charla ha sido bien interesante y nos alerta sobre muchos puntos que realmente no percibíamos. Y la influencia tan grande en en este nuevo podcast que deja de verdad un camino muy abierto para muchas cosas que pueden generar desigualdad en la comunidad, que es necesario que todo el mundo conozca. Gracias por tus aportes y de verdad por todas estas cosas que nos brindaste en tu charla. Muy amable. Muchísimas gracias. Eso, su merced, les agradezco igualmente y esperemos que al menos se pueda al menos frenar este peote y al menos de que después llega o que se vuelva otra vez a establecer un peote, pero que ya sea con un diálogo más abierto con las comunidades y que no sea por decreto, porque es que esto por decreto es casi como algo impositivo con todo el mundo, incluso hasta con la misma institucionalidad, porque primero haber pasado por el consejo. Y siempre pasa esto siempre ha pasado con los POT. O sea, solamente se imponen y muy pocas veces se termina está aplicando porque se vuelven inviables. Así pasó con el del 2004, que se volvió prácticamente inviable porque llegó un punto que no se podía desarrollar y lo que va terminando es que siempre van mandando son pequeños planes parciales. Entonces, y terminan es volviendo aún más caótica la ciudad. Bueno, listo, Giuseppe, muchas gracias. Muchas gracias a todas las personas que asistieron esta noche. Gracias. Entonces, recuerden que pueden visitar nuestro canal de YouTube, la página de Facebook. Gracias, Giuseppe. Gracias, Merced. Y cualquier cosa también me envías el link del video de YouTube, que Ajá, yo no lo vale, sí, tengo. señor. Sí, Y señor, ya te lo envío. también del grupo. Listo. Gracias, Bueno, Merced. vale. Bueno, gracias a ti, muchas gracias, Giuseppe. Igualmente para todos. Bueno, Muchísimas gracias. gracias. Feliz noche para todos y todas. Ay, se me olvidó una cosa, es que yo ya había trabajado, era con las cruces, pues no sé si Señor, alcance. Sí, señor. que yo ya había trabajado, pues como contando parte de mi historia, yo ya había trabajado con las cruces con una fundación que era Jóvenes en Movimiento. Sí, es que no me dejaste hacer la presentación, llegaste muy apurado, pero bueno, Sí. yo te entiendo. Sí, pero era importante, por ejemplo, que, bueno, no se han ido casi todos, pero sí es importante, por ejemplo, que contaras lo de Jóvenes en Movimiento, pues porque ahí fue donde yo te conocí y me pareció como clave todo el trabajo que has venido haciendo. Pero bueno, yo les Sí. contaré después. Ajá. Bueno, su merced. Les Gracias, agradezco. Luis. Bueno, cuídate mucho. Gracias. A su merced. Hasta luego. De hecho, Giuseppe, Adiós. unos miembros de Jóvenes en Movimiento estuvieron trabajando en un colectivo antes de pandemia con nosotros, en el grupo de música que se llamaba Notas por la Vida. Bueno, se llama, pero no hemos podido seguir trabajando. Ujú. Y también conozco algunos chicos de ahí que hicimos, de hecho, en Jóvenes en Movimiento, ¿tú tienes contacto aún con gente de Jóvenes en Movimiento, Giuseppe? Y con Alejandro, con Ginette, con Daniel, Es que pero que Daniel está ahorita con la batucada. sí, porque es que resulta que con Jóvenes en Movimiento durante el proceso de trabajo que hicimos, generamos un documento de un referente histórico del barrio San Bernardo, visto desde los adultos mayores, contándole a los niños, que era nuestro grupo de trabajo de acción. Y yo perdí el contacto por pandemia con ellos. Y se generó ese documento y ese registro fílmico. No sé si de pronto ellos lo tengan en este momento disponible para poderlo compartir con la comunidad también. Yo creo que Ginette sí lo debe tener, porque Ginette es la que maneja todo eso. Ginette, creo que era una de ellas. Le dices que Patricia Rojas de Notas por la Vida. Listo, su merced, Porque yo le bien comento a Ginette. interesante porque era un referente, era como un recorrido histórico por el barrio San Bernardo y nuestros abuelitos le contaban a los niños cómo era su trasegar por el barrio. Entonces sería muy interesante tener ese registro.
Si algo yo también te envío, le mando a Marta Cecilia el contacto de Ginette para que sus mercedes se contacten con ella. Que Uy, ella sí, está sería actual. genial. Sí, Muchísimas gracias, Giuseppe. Perfecto. Ok. listo, Muy muchas gentil. gracias, su merced. Y es que también yo Gracias. creo que como Dime. ellos, como ellos dejaron de tener espacio en la Casa Liberal, porque es que, pues creo que no sé si están haciendo actualmente actividades en las cruces. Sí, por eso Y mismo. nosotros, y a nosotros nos Yo- dejaron en casa comunal, entonces también no hemos podido tener actividades, por eso fue que como que nos perdimos ahí. Listo, su mercedes. Bueno, Bueno, gracias, cuídate. Muchas gracias, muy hasta amable. luego. Gracias, Chao. Giuseppe.